Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la ley de Hooke, quién fue Robert Hooke y un campo abierto de todas las leyes y todos los factores que abarcan esta ley. Este grupo está conformado por Santiago Giraldo, Alan Calde, Samuel Barbosa, del grado 11 del Colegio San Carlos. Entonces, pues para comenzar, tenemos que hacer una breve bocas de quién fue el que creó o postuló. Hooke fue un científico inglés considerado uno de los científicos experimentales más importantes de su época. Además de todo, también fue muy polémico porque vivió en un periodo donde todos los científicos y las experimentaciones chocaban mucho con los ideales y las doctrinas de la Iglesia Católica. Sus intereses abarcaron campos tan diversos como la biología, la medicina, la física planetaria, la mecánica de sólidos deformables, la microscopia, la náutica y la arquitectura. Este científico participó en la creación de la primera sociedad científica de la historia, denominada o llamada la Royal Society de Londres, de la cual llegó a ser también secretario en 1677. Pese al prestigio que alcanzó en el ámbito de la ciencia, sus restos yacen en la iglesia St. Helen, en la City de Londres, pero se desconoce la ubicación exacta de su tumba, muy seguramente por sus temas polémicos de la época. En los últimos años, algunos historiadores y científicos han puesto un gran empeño en reivindicar a este genio olvidado, por usar las palabras de uno de sus biógrafos, Stephen Winwood. Stephen Winwood, un historiador, ha investigado durante harto tiempo sobre este científico que ha sido un poco, digamos, retraído y puesto en una esquina cuando realmente es uno de los pioneros de la física. En el 2003, al cumplirse el tercer centenario de la muerte de Hooke, el Real Observatorio de Greenwich, situado en Londres, exhibió algunos de sus extraordinarios inventos y hallazgos, como es la ley de Hooke. Bueno, Bueno, antes de que expliquemos la ley de Hooke, voy a pasar a explicar qué es un resorte y qué sucede cuando un material se deforma. Entonces, un resorte es un objeto que puede ser deformado por una fuerza y volver a la forma original en ausencia de esta. Todos hemos visto el objeto. Eh, Vienen en una gran variedad de formas diferentes, pero entonces el espiral de metal es probablemente el que más conocemos, como ya mencioné, y su parte esencial es que casi todos estos dispositivos mecánicos moderadamente complejos tienen uno de estos. Pues ahora va a pasar a qué sucede cuando un material se deforma. Cuando uno aplica una fuerza sobre un material, este se estira o se comprime como el resultado. Todos hemos visto esto cuando ocurre. En mecánica lo importante es que la fuerza es la fuerza aplicada por la unidad de área, que es lo que llamamos el esfuerzo, a esa cantidad. El grado de estiramiento o compresión que se produce mientras el material responde al esfuerzo se llama deformación. Cada material responde de forma distinta al esfuerzo dependiendo de qué tipo de materiales, qué características tiene, y no todos van a tener tanta potencial elástico como algunos otros. Hay dos tipos de deformaciones: elástica, que es cuando se quita el esfuerzo, el material regresa a una forma que tenía originalmente, y la deformación es reversible y no permanente, y la plástica, que ocurre cuando se aplica un esfuerzo tan grande que el material, que al retirarlo nunca va a regresar a su forma anterior, es decir, quedó roto. Ahora sí puede explicarnos la ley de Hooke, Caldas. listo, entonces ya teniendo esto claro de qué son los resortes y los tipos de deformaciones y también sobre quién era Hooke, podemos hablar sobre la ley de elasticidad de Hooke, más conocida como la ley de Hooke. Esta ley originalmente fue formulada para casos de estiramiento longitudinal y establece que el alargamiento unitario que pasa o experimenta en un cuerpo elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre el mismo cuerpo. Así que básicamente es que el alargamiento de un resorte es directamente proporcional al módulo de la fuerza que se le aplique. Esto aplica siempre y cuando no se deforme permanentemente dicho muelle. La fórmula que da la ley de Hooke es F es igual a K por X menos X sub 0, donde F es el módulo de la fuerza que se aplica sobre el resorte. K, como siempre en física, es la constante elástica que aplica sobre el resorte, la cual relaciona fuerza y alargamiento. Y en esa constante, entre mayor sea el valor, pues más trabajo costará estirar el resorte. Así que depende del resorte,
De tal forma, cada uno tendrá pues su propio trabajo. X sub 0 representa la longitud del resorte sin aplicar la fuerza y X es la longitud del resorte con la fuerza aplicada. En cuanto a la ley de Hooke para los resortes, la forma más común de representar matemáticamente esta ley es mediante la ecuación del resorte, donde se relaciona la fuerza F, que es ejercida por debido a un alargamiento que se lleva a cabo en el cuerpo, provocado por una fuerza externa aplicado sobre el mismo. Así que F es igual a K por lambda, donde K es la constante y lambda es su variación que experimenta la longitud. También es importante notar que K varía mucho, pues la constante es lo que determina realmente el problema. Esta ley, como dijo Samuel, comprende numerosas disciplinas, siendo utilizada en ingeniería y en construcción, así como en la ciencia de los materiales. Esta ley fue establecida por Hooke y pues se basa prácticamente en los cuerpos elásticos, tales como son los resortes. Así que vamos a ver un video explicativo que nos va a mostrar Samuel. Cabe resaltar también que hay dos tipos de deformaciones, la plástica y la elástica. La primera, esta ocurre cuando se aplica un esfuerzo tan grande en un material que al retirarlo, el material no regresa a su forma anterior. Hay una deformación permanente e irreversible. Por otro lado, la deformación elástica, cuando se quita el esfuerzo, o sea, cuando se comprime, el material regresa a la forma que tenía originalmente. La deformación es reversible y no es permanente. Por eso, cuando un resorte, digamos que está así y uno lo oprime, eso sería la deformación elástica porque vuelve a su estado inicial. Pero si lo hacemos al revés, sería una deformación plástica, ya que no regresa a su estado original. Acá les voy a mostrar un video explicativo sobre la ley de Hooke y es un pequeño taller para que entiendan mucho más sobre esta ley. Un ejercicio. Un resorte se alarga 8 centímetros. Disculpa, Samu, no se está escuchando, puedes ponerlo otra vez. ¿No se está escuchando? No, dale ahí otra vez. Ya un momento. ¿Cómo hago para compartir sonido? Empezó escuchándose, pero después ya no sé por qué. A ver, otra vez. Le colgamos un cuerpo de 4 newton. Fíjate que en este momento el cuerpo se encuentra en equilibrio, se estiró, según los datos, 8 centímetros. La fuerza que ejerce el resorte es igual a 4 newton, insisto, porque el cuerpo se encuentra en equilibrio. Vamos a los datos. Alargamiento 8 centímetros, que equivalen a 0.08 metros. Primer peso, 4 newtons. Segundo peso, 6 newtons. Y el alargamiento que produce este peso. Entonces, con estos dos datos, vamos a hallar la constante de elasticidad del resorte. Aplicamos la ley de Hooke. Fuerza es igual a menos K por X. Ya manifestamos que esta fuerza es igual al peso. De aquí podemos despejar K. X está multiplicando, pasa a dividir. K es igual a fuerza sobre X. Omití el signo, ya que la constante de elasticidad nunca es negativa. Reemplazando, K es igual a fuerza 4 newtons sobre X, que es 0.08 metros. Operando, K es igual a 50 newton por metro. Ahora, vamos. Estas son las variables que tenemos que tener en cuenta al momento de realizar un ejercicio donde debemos usar o podemos usar la ley de Hooke. Dar el cuerpo de 4 newtons. Acá se puede ver cómo el señor compara o el profesor compara
cómo el resorte se va estirando cada vez más y las distancias que va obteniendo. Y colocamos el de 6 newton. Obviamente este alargamiento es mucho mayor. F, que es la fuerza que hace el resorte, es igual a 6 newton. Observa. Aplicando nuevamente la ley de Hooke, obtenemos que la fuerza es igual a 6 newton y esto es igual a menos K por X. Conocemos la fuerza, conocemos la constante de electricidad, podemos dejar X. X es igual a 6 newton dividido por K, que es 50 newton por metro. X es igual a 0,12 metros y equivale a 12 centímetros. Entonces acá pudimos ver claramente que era 0,08 metros la que nos daban, que era la longitud del resorte sin aplicar la fuerza, y después dio 0,12, que es cuando ya se aplica la fuerza al resorte. Todo esto gracias a la constante, la cual relaciona fuerza y alargamiento. Bueno, espero que les haya gustado el video y que esto les sirva para entender un poco más acerca de la ley de Hooke, quién la creó, para qué sirve y cómo se aplica para solucionar un problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.